recibir la honra, de recibir la alabanza, porque tú fuiste inmolado, porque en ti nosotros hemos sido encontrados. Gracias, Señor. Hoy vamos a ver la segunda parte de el sermón titulado Humillación y exaltación de Cristo. La segunda parte específicamente estará fundamentado en el del verso 9 al verso 11 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Leemos desde el verso 1 y dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto fraternal, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Hermanos amados, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la humillación de Cristo, cómo fue humillado desde su nacimiento hasta el momento en el que fue crucificado, por todo lo que tuvo que pasar desde su niñez, adolescencia, juventud, en fin. Jesús murió prácticamente relativamente joven, lo que hoy se puede llamar como un joven adulto. Pero todo desde su comienzo hasta el final de sus días fue prácticamente sometida su voluntad a la voluntad del Padre. Esto prácticamente es lo que le dio a Cristo el título que hoy tiene: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así de que Jesucristo reina y Dios ha sometido todo a la voluntad del Hijo. Todo, absolutamente todo, está sometido a la voluntad del Hijo. Nada sale de su control. Y todo lo que Él hace tiene que hacerse para voluntad de Dios Padre. Jesucristo hoy reina al lado del Padre con poder y autoridad. Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y todo ser viviente debe o tendrá que someterse a ese nombre. En un momento de la vida, todos aquellos los que de alguna manera han maldecido el nombre de Dios tendrán que someterse a Dios en ese momento. Hay algo que me da mucha tristeza, perdón. Y es que hay mucha gente que permite que el nombre de Jesús sea vituperado, que el nombre de Jesús sea maldecido, que el nombre de Jesús sea puesto en tela de juicio. Nosotros como cristianos debemos de defender a capa y espada la fe en la que creemos.
El Salmo 69:9 dice: el seno de tu casa me consume, y el vituperio que llevas me hace estremecer. Esto estaba comparando a Jesucristo prácticamente. El salmista prácticamente estaba viendo una visión de cómo el Señor iba a tener un vivo celo por la obra de Dios. Recuerden una cosa, que Dios sometió todo a la autoridad del Hijo. Ya vimos nosotros cómo en la encarnación prácticamente Jesucristo fue sometido a la más cruel humillación. Pero hoy vamos a ver cómo el Hijo ha sido exaltado y está vestido de gloria, y está vestido de majestad, y está vestido de una verdadera gloria delante del Padre. Yo creo que no hay ningún pasaje en la Biblia como Filipenses 2:9 al 11 que describa la gloria con la que el Hijo ha sido vestido. Recordemos que el Hijo era Dios en la eternidad con el Padre, pero el Hijo se encarnó. El Hijo vino a este mundo y se entregó por nuestro pecado, y en la resurrección el Padre le dio este nombre. En la resurrección, la glorificación y la exaltación, el Padre le dio este nombre que es sobre todo el nombre. Sin la cruz no hay gloria, y sin la encarnación no hay cruz. Por ende, cuando Cristo muere en la cruz, es sepultado, resucita, es glorificado y es exaltado, es cuando Él recibe toda la gloria y toda la honra, que es de la que hablamos, de la que vimos al principio en los versículos de Apocalipsis capítulo 5. Hoy vamos a ver del estado presente de Cristo. Y vamos a ver dos puntos más que tienen que ver con la finalidad de la exaltación de Cristo. El propósito de la exaltación de Cristo. Cristo está en un estado de exaltación y gloria inconcebible para la mente humana. Nosotros no podemos imaginar con exactitud la gloria con la que el Hijo está vestido. Debemos recordar algo muy importante. El apóstol Juan caminó 3 años y medio con el Señor, y es muy posible que el apóstol Juan conocía al Señor desde sus años más mozos. Sin embargo, cuando Juan es desterrado a la isla de Patmos, juntamente con otros criminales, Juan es puesto en esta isla para morir. ¿Para qué se murieran? Porque era una isla rocosa, una isla donde no había prácticamente vegetación. Juan es puesto en esta isla, y en esta isla el Señor se le aparece a Juan. No es una simple visión, literalmente el Señor se le aparece. La Biblia nos dice en el capítulo 1 de Apocalipsis que Juan estaba en el día del Señor, como era de costumbre, estaba en el día del Señor, sin duda alguna, tal vez glorificando a Dios. Cuando de repente escucha tras sí una voz como de trueno, se da la vuelta y ve prácticamente una imagen que nunca más en la mente de Juan iba a desaparecer. Era el Hijo glorificado. Si ustedes van conmigo al capítulo 1 de Apocalipsis, ahí se encuentra, capítulo 1, verso 17, dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Juan, que había caminado con el Señor, Juan, que había estado la noche antes de la muerte, de que Judas lo entregara, había estado prácticamente en la última cena con el Señor. Juan
cae prácticamente a tierra al ver al Señor glorificado, cubierto de gloria. Es bueno también mencionar que Juan describe la visión como mejor puede. No es con exactitud que Juan lo describe. Pero para entender lo que Juan está viendo, tenemos que hacer un análisis del contexto. En este caso, desde el verso 9 hasta el verso 20 de este primer capítulo de Apocalipsis. Y a mí me gustaría que veamos algunas cosas que tiene este capítulo que nos muestra el estado actual de Jesucristo. Hermanos, es un estado de gloria, es un estado de autoridad, es un estado donde Jesucristo tiene todo el poder. ¿Cuál es el escenario de la visión de Juan? Es la gloria del Cristo resucitado. Juan se describe a sí mismo diciendo, o usando el pronombre yo estaba, yo vi esto. Él lo describe como diciendo, personalmente mis ojos vieron esto. Y vamos a utilizar el término visión, no porque haya sido una simple visión, sino porque era algo literal, pero para entrar en contexto. El mismo Juan que había convivido con el Señor, ahora cae a tierra, cae postrado a tierra, sin fuerza, sin ánimo, al ver la visión del Hijo de Dios glorificado. Es muy posible que lo que más tocó a Juan era sentirse indigno de estar en la presencia de Dios, de estar en la presencia del Hijo, de estar en la presencia del Cristo glorificado. Además de eso, podemos ver en estos versículos la humildad de Juan, porque Juan utiliza esa parte tan paternal, tan pastoral. Y él dice, yo vuestro hermano, ¿sí? Yo vuestro hermano, copartícipe de las tribulaciones. Debemos recordar que para esta fecha, cuando Juan es llevado o es desterrado a la isla de Patmos, prácticamente la iglesia en general estaba siendo perseguida grandemente. Entonces Juan dice, yo, el que sufro penalidades por causa del Evangelio, así como ustedes sufren, me dirijo a ustedes para informarles. ¿Por qué? Porque la idea, lo que Cristo le dice, escribe las cosas que yo te voy a decir y envíalas a las 7 iglesias del Asia Menor. Y después de este capítulo viene ya el mensaje que le manda a las iglesias. Yo soy participante con ustedes de este sufrimiento. Cuando escribe algunas características del estado presente de Cristo que creo yo son importantes que analicemos. La voz como de trompeta. Juan escucha un estruendo atrás de él. Yo creo que cualquier ser humano que escuche algo así se va a asustar. Si a veces yo no sé cuántos de ustedes han pasado esas tormentas eléctricas donde hay truenos, rayos, viento y de repente hay un estruendo, hay un rayo, hay un trueno muy fuerte y uno se sorprende aunque esté en medio de la tormenta, aún así esos fuertes sonidos lo sorprenden. Pues eso es una pincelada en realidad de lo que escuchó Juan. Pero yo creo que lo más curioso tal vez sea escuchar un sonido tan alarmante como este en un día soleado. Entonces Juan está en la isla y de repente el Señor le habla por las espaldas y le dice las cosas que tiene que decir. Juan describe prácticamente de manera muy sencilla con lo que él experimentó en ese momento. Encontramos en Apocalipsis también capítulo 5 las mismas cosas.
capítulo 5, versos 2 al 4. Y al instante yo estaba en el espíritu, perdón, 5, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? A gran voz. Era un sonido de trompeta el que este ángel llevaba también. Apocalipsis 19 también nos dice lo mismo. Después de esto oí una gran voz, dice, de gran multitud en el cielo, que decía: aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios Todopoderoso. En este contexto es que estamos hablando. Era una voz no muy pasiva, sino una voz muy activa. Pero también nosotros podemos ver en el capítulo 19, del verso 16 al 24 de Éxodo, que el Señor Dios llama al pueblo a las orillas del monte Sinaí para entregarle la ley. Pero el Señor desde el monte dejaba caer relámpagos, truenos y gran sonido. Dios estaba en el monte. El pueblo se aterroriza y prácticamente dice a Moisés: Moisés, ve tú y habla con este Dios, porque nosotros tenemos miedo de la voz que escuchamos. Ya ustedes se imaginarán, y Dios llama a Moisés. Moisés sube a estar con Dios por 40 días y 40 noches, recibe los 10 mandamientos y desciende allá al pueblo prostituido. Pero esto es para que ustedes vean la voz que Juan observa. Entonces, prácticamente la voz le dice a Juan: escribe en un libro lo que ves. La visión que Juan está teniendo, visión de los acontecimientos posiblemente presentes y los acontecimientos futuros, están descritos. Entonces Juan trata de compilarlos de la mejor manera posible. Segundo, Juan ve la gloria del Hijo. En la visión Juan ve como semejanza de hijo de hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué revela el hecho de que Jesús sea como hijo de hombre? Esto me recuerda a lo que pasó en el Antiguo Testamento. Yo creo que son 3 o 4 veces que aparece en el Antiguo Testamento el término hijo de hombre. Pero en el Nuevo Testamento este término es utilizado por los evangelistas. Este término es utilizado bastante en las cartas, pero sobre todo en los evangelios. Y en los evangelios, la mayoría de veces que se utiliza, es Jesús el que las utiliza. Y él dice hijo de hombre. ¿A qué se está refiriendo? Recuérdense que cuando Daniel tuvo esta visión, era la corte celestial la que estaba. Y en la corte celestial estaba el anciano de días. Le estoy hablando del capítulo 7 de Daniel. Estaba el anciano de días, pero también estaba con el anciano de días uno semejante a hijo de hombre. Este pasaje muchas veces es utilizado, o este término muchas veces es utilizado para explicar que cuando Jesús dice hijo de hombre, se está refiriendo a su naturaleza humana. Y cuando dice hijo de Dios, se está refiriendo a la naturaleza divina. Yo creo que eso es limitar demasiado el pasaje. Claro que sabemos que en él estaban perfectamente fundidas las dos naturalezas en un solo ser, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Sin embargo, a lo que se refiere cuando Jesús dice hijo de hombre, Jesús no está utilizándolo en el sentido de la naturaleza humana. Más bien lo está utilizando con el poder eterno que tiene como Dios. De hecho, si ustedes hacen un estudio de este término,
se van a dar cuenta que cuando Jesús usa el término hijo de hombre, Jesús lo está usando para referirse a Él como Dios. Cuando habla con los fariseos, por ejemplo, Él les dice, ¿acaso no sabéis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados? El único que puede perdonar pecados es Dios. Y si el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, es porque es Dios. Entonces, lejos de pertenecer el término Hijo de Hombre a la naturaleza humana, se refiere más bien a la naturaleza divina de Cristo. La autoridad gubernamental que el Hijo tiene para gobernar y someter a este mundo a la autoridad de Él. Ya sabemos que el Hijo sometió los vientos, sabemos que el Hijo sometió el mar, sabemos que el Hijo sometió las necesidades de los hombres, como la necesidad de la comida, de 2 pececillos, de 2 panes y 12 peces, hizo comer a 5,000 personas. Todo esto, hermanos, nos dice a nosotros que Jesús es Dios. En una ocasión Jesús estaba sanando o sanó a una persona en día sábado. Y los fariseos se escandalizaron y dijeron, ¿qué es esto? ¿Cómo este hombre viene a sanar en día sábado? No está permitido por la ley. Y Jesús les dice, ¿acaso no sabéis que el Hijo del Hombre tiene más autoridad que el día sábado? Lo que significa esto, que el Hijo del Hombre descendió del cielo. Hermanos amados, normalmente cuando Jesús se autollama Hijo de Hombre, creemos que Jesús está siendo modesto y humilde, pero es todo lo contrario. Jesús está diciendo, yo soy Dios. El Hijo del Hombre que descendió del cielo. Es el Hijo del Hombre que vino a morir para dar vida eterna a los hombres pecadores. Y esa es la manera como debemos de ver todo esto. Ahora veamos la dignidad. Cristo es el Paracletos. La forma como Juan describe la vestimenta de Jesús demuestra el estado en el que Jesús está. Él es el Paracleto, para, junto a, de parte de, caleo, llamar, hacia. Y este mismo término se utiliza para la iglesia con una asamblea que es llamada afuera. Y el sufijo tos recibió la acción de. Si nosotros lo ponemos en el contexto, estamos hablando que este término griego nos dice que Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro soberano Dios. Cuando el término se acuña para describir la obra del Espíritu Santo, estamos hablando de el Consolador. Pero cuando este término se usa para describir al Hijo, estamos hablando del abogado, del intercesor, del que está con nosotros. La vestimenta demuestra realeza, el ministerio de intercesión. Ustedes pueden ver que dice, y un cinto cubría su vientre, su pecho. Esta era la forma como los reyes, los profetas y los mismos sumos sacerdotes eran vestidos. Entonces Jesús es el sumo sacerdote que se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros con gloria y majestad. En esto también podemos ver la omnisciencia y eternidad del Hijo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana o como nieve. Sí lo describe. Eternidad, sin principio ni fin. Además de eso, en esto, como les dije antes, se demuestra al anciano de días.
Yo soy el alfa y la omega. Verso 8 de Apocalipsis 1. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice, ¿quién? El Señor. Y el que es, que era. El que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. ¿Un qué? Estamos hablando de un título que solo lo tenía el Padre. Sus ojos como llama de fuego. Cuando Juan describe a Cristo como sus ojos como llama de fuego, lo que está diciendo prácticamente que a través de la vista el Señor puede traspasar hasta los sentimientos más íntimos que la persona tiene. Aquello que está en lo más escondido de su ser. Sus ojos penetran al pensamiento más escondido de nosotros. Es una mirada que escudriña, es una mirada que profundiza, es una mirada que llega a las intenciones del corazón. Es que nada hay encubierto para Dios. Pensemos un poco del origen de la exaltación. Por lo cual Dios, fíjese bien, ¿quién lo exalta? Por lo cual Dios lo exalta hasta lo sumo. La exaltación es el gozo puesto por Dios delante de Él, ya que así como el Hijo estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, estamos hablando de la cruz, así como el Hijo estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, así el Padre estuvo dispuesto a darle el honor y la gloria que el Hijo se merece. Recuerden una cosa, que el camino de la exaltación siempre ha sido el camino de la humillación. El camino de la exaltación siempre ha sido el camino de la humillación. La Biblia nos dice que el altivo Dios lo ve a distancia, mas al humilde lo acoge en su seno. Pues el Hijo fue humilde y sometió su voluntad, sometió su vida, sometió lo que vino a hacer, sometió todo a la obediencia al Padre. Y por eso es que Dios le dio el título que le dio. Lo exaltó a lo sumo. Dios puso al Hijo tan alto, pero tan en las alturas, que ningún ser creado puede accesar a Él si el Padre no lo atrae hacia el Hijo. Escúcheme bien, hermano y hermana, porque esto es importante. Muchas veces nosotros tenemos la idea que nosotros vamos por voluntad propia al Hijo. Pero el Hijo está en un estado de exaltación tan elevado que no hay ser humano que pueda acceder a Él si el Padre no le llama. Es el Padre el que lo atrae hacia sí y le permite. Y el Hijo, con amor inefable, puro y santo, recibe a los elegidos del Padre en su presencia y les da salvación. Recuerden esto: su resurrección. Este es el principio de la exaltación. Su glorificación. Continuamos con la exaltación. Y por último, lo tenemos a Él sentado a la diestra del Padre. Y el Padre le ha dado todo. Por eso es que nosotros hoy podemos, igual que Tomás, podemos gritar: Señor mío, Dios mío. Recuérdense que Tomás prácticamente no estuvo presente en la primera aparición del Señor, y los discípulos le dijeron: hemos visto al Señor resucitado.
Y Tomás dice, no, si yo no meto mi dedo en su llaga y mi mano en su costado, yo no creeré. 8 días después el Señor se les aparece y Tomás está presente y llama a Tomás, Tomás, mete tu dedo en mi llaga y tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás cae postrado al ver al Señor resucitado y le dice, Señor mío, Dios mío. Jesús le recrimina y le dice, Tomás, porque me has visto y has tocado, ¿crees? Más bienaventurados son aquellos que no oyen, aquellos que no han visto, aquellos que no han palpado mis manos y mi costado, pero que han escuchado el Evangelio y reciben la salvación por medio de él. En esto estamos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Dios le dio al Hijo un nombre que es sobre todo nombre. El título sublime y glorioso de Hijo se le dio al Padre, se lo dio el Padre al Hijo. Recordemos que el Hijo es eternamente engendrado por el Padre. ¿No entendemos eso? Yo tampoco lo entiendo a perfección, cómo es que se da. Pero la Biblia nos enseña que el Padre eternamente engendró al Hijo. Y el Hijo y el Padre eternamente soplaron al Espíritu Santo. Roash, soplo, viento. El Padre del Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo en forma de viento. Esta es la Trinidad. Este es el fundamento de la gloria que tenemos en el Evangelio. Porque en Cristo nosotros hemos sido reconciliados con el Padre y por la obra regeneradora, restauradora, purificadora, preservadora del Espíritu, nosotros un día estaremos en la presencia de Dios para siempre. Esta es la autoridad y por eso un día el Señor coronará, como dice Apocalipsis 19:16, y le dirá que es Señor de señores, Rey de reyes, al Hijo de Dios. ¿Cuál es la finalidad de la exaltación? La finalidad de la exaltación tiene que ver con el nombre. Con el nombre. Porque Dios le dio el nombre. Recuerden el capítulo 1 de Mateo. Y llamará su nombre Yeshua. De este nombre se derivan los nombres en el español de Josué y Jesús. Significa Jehová salva o Yahweh salva. Este nombre. Pero ojo, hermano, que este nombre en la cultura hebrea era muy popular y también era un nombre de la clase más baja. Jesús viene a salvar a la humanidad de sus pecados, a los elegidos de sus pecados. Cuando Dios le da este nombre, que ya en el griego, en el Nuevo Testamento, encontramos la palabra Kurios, Señor. Ya no es el nombre de Yeshua, sino el nombre Kurios. Es adoptado por los escritores del Nuevo Testamento. Kurios, Señor. Y este nombre implica 3 cosas importantes, y con esto voy a ir terminando. Es un título de amo, es un título de Señor. Jesús es el Señor de la iglesia. Jesús es el Señor de las huestes angelicales. Jesús es el Señor del universo. Y los hombres que estén sepultados, por eso es que está diciendo que a su nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, las huestes angelicales, arcángeles, querubines, serafines,
los que están en el cielo tendrán que doblarse sus rodillas delante del que está sentado en el trono. Pero también dice los que están en el cielo, en la tierra, los humanos, los reyes más poderosos de esta tierra tendrán que doblar sus rodillas delante del que está sentado en el trono. Pero también dice los que están debajo de la tierra. Recuérdense que debajo de la tierra tenemos prácticamente a los muertos, tenemos a los demonios que están debajo de la tierra, y todos tendrán un día que doblar sus rodillas delante del que está sentado en el trono, porque Dios lo ha dicho y así tendrá que ser. Y todo esto es ¿para qué? Para gloria de Dios Padre. Todo lo que hemos dicho en estos versículos tiene que ver para la gloria de Dios Padre. Es una posición de autoridad y es una posición de gobierno. Jesús gobierna el universo como Dios, y un día lo gobernará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias sean dadas a nuestro Dios por su palabra. Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora. Y sabemos, Señor, que tu palabra es vida, que tu palabra nos enseña, que tu palabra nos instruye y que nos lleva, Señor, a reconocer quién eres, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra haya calado en el corazón de los oyentes y que puedan recibirla, Señor, y que hagan la obra, Padre, en sus corazones para que puedan venir al arrepentimiento. En tu nombre, Señor, la hemos presentado. Amén, Señor, y amén. Cantamos la alabanza 164, la alabanza 100.